bien, 6 características de estados financieros bajo norma internacional. Vamos a revisar 6 características que están contenidas en la sección 3 de la NIF para pymes y les vamos a mostrar ejemplos de esas características. Es un tutorial NIF, la idea es mostrarles, ilustrarles a través de ejemplos. Bueno, entonces, en la norma internacional, la primera característica de la que nos habla la sección 3 es la declaración de cumplimiento. La declaración de cumplimiento. ¿En qué consiste? Todos los estados financieros bajo norma internacional deben contener una nota donde se declare explícitamente y sin reservas que los estados financieros han sido preparados de acuerdo al marco normativo correspondiente, es decir, ni para pymes o ni plenas. Los estados financieros deben llevar en las notas esa declaración. Debemos tener en cuenta que los estándares, la norma internacional, las NIF, no son los únicos estándares internacionales que existen. Por eso es importante que los estados financieros vayan acompañados de una nota, una declaración de cumplimiento, para que el usuario de la información sepa cuáles son los marcos que están regulando esos estados financieros. Bueno, entonces voy a mostrarles un ejemplo de ello. Me voy a apoyar por acá en algunos estados financieros que encontré. Aquí hay unos estados financieros que los colegas de KPMG muy generosamente colocaron a disposición de la comunidad y les voy a mostrar el ejemplo de la nota de cumplimiento. A ver, eso está en la página 22, tengo por aquí anotado para no perderme. Aquí, en esta nota número 2 dice, por ejemplo, los estados financieros consolidados o estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Si es pymes, de información financiera para pymes, emitida por la IASB. ¿Sí? Podría ser un complemento de esa nota. Vamos a ver en los estados financieros de Sura. A ver, ¿dónde está esa nota de cumplimiento? Página 19. Vamos a mostrar aquí. Página 19. Mire, aquí en la página 19 de estos estados financieros que bajé de Sura, tenemos la declaración de cumplimiento. ¿Sí? Entonces, mire cómo está redactada. Dice, los estados financieros consolidados, condensados, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad de información financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la ley 1314 del 2009, reglamentadas por el decreto 2420 del 2015. Bueno, aquí son mucho más específicos, ¿no? Dicen, y las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia han sido, se basan en las NIF, en las normas internacionales de información financiera, y también dice emitidas por la IASB, emitidas por la IASB. Esta declaración de cumplimiento está mucho más completa. En fin, lo que dice la norma internacional es que los estados financieros deben ir acompañados de una nota donde la entidad declare cuál es el marco normativo en el que se basó para elaborar esos estados financieros. Bueno, la segunda característica, la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, en una vitamina NIF anterior, yo les explicaba que todos los estados financieros que se preparan bajo NIF son de entidades que deben estar bajo la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, que se espera que continúen en operación por lo menos en los siguientes 12 meses, sin limitarse a ese periodo. O sea, que tienen capacidad de operar en los periodos futuros y que los dueños y la gerencia tienen la intención de continuar operaciones en los periodos futuros. Las entidades que no están bajo la hipótesis de negocio en marcha, por ejemplo, aquellas que por la crisis financiera, pues el panorama futuro no es muy halagador y van a tener que cerrar seguramente, o que están en liquidación, no les aplica la NIF para pymes, les aplica el anexo 5 del decreto 2420. Entonces les voy a mostrar el anexo 5. Mira, aquí está, anexo 5 del decreto 2420 del 2015. Dice,
marco técnico normativo de información financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Ahí hay cómo se evalúa la hipótesis de negocio en marcha, qué criterios debo seguir para esa evaluación, y más abajo están los criterios de medición para los activos, para los pasivos, etc. Este es el marco normativo que le aplica a una entidad que no está bajo la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, todos los estados financieros bajo NIF, pymes o NIF plenas, deben ser de entidades que están bajo la hipótesis de negocio en marcha. Esa es la segunda característica. Bueno, la tercera característica, la frecuencia. ¿Cada cuánto debo emitir estados financieros? La norma internacional dice que la entidad debe presentar un juego completo de estados financieros al menos anualmente. Al menos anualmente. Algunos se confunden y creen que la norma internacional prohíbe los estados financieros de periodos intermedios. Pero eso no es así, porque la norma lo que está diciendo es que como mínimo una vez al año. Pero los estados financieros de periodos intermedios siguen operando porque los bancos lo solicitan, algunas entidades lo solicitan. Entonces, esos estados financieros de periodos intermedios también deben respetar las políticas contables que son basadas en las NIF, o sea, que se deben presentar teniendo en cuenta los criterios de la norma internacional. Existe un concepto, que es el concepto 720 del 2017, que están viendo ustedes en pantalla. Ahí el Consejo Técnico de Contaduría Pública, que es el ente regulador en Colombia, explicó cómo se comparan las cifras cuando se trata de estados financieros de periodos intermedios. Entonces, ¿contra qué los comparo? Si es a corte a marzo, por ejemplo, marzo con marzo del año anterior o marzo con diciembre. Las instrucciones son las siguientes. Las instrucciones están basadas en lo que dice la norma internacional. Las instrucciones son las siguientes. El estado de situación financiera es un estado financiero de fecha corte, no es un periodo, sino una fecha corte. Se compara el corte con el último corte, no importa si el periodo es más grande. Es decir, por ejemplo, aquí lo están planteando, ¿no? Si yo estoy elaborando un estado financiero, un estado de situación financiera con corte a 30 de junio de un año, es decir, tengo ahí la información con ese corte a 30 de junio, lo puedo comparar con el último corte aprobado, 31 de diciembre, en este caso del 2016. Eso para el estado de situación financiera, que es un estado que se prepara en una fecha corta. Pero los otros estados financieros, que son estados financieros que involucran un periodo de tiempo, como el estado de resultado de enero a diciembre o de enero a marzo, el flujo de efectivo igual, el estado de cambios en el patrimonio igual, son estados financieros de periodo. Esos estados financieros de periodo sí deben compararse un periodo con el mismo periodo de la vigencia anterior. Por ejemplo, un estado de resultados con corte a 30 de marzo, de enero a 30 de marzo del 2000, por ejemplo, del 2021, debería compararse con el estado financiero, con el estado de resultados integrales de 1 de enero a 30 de marzo del año inmediatamente anterior. Periodo con periodo. Lo mismo vamos a hacer con el flujo efectivo y lo mismo vamos a hacer con estado de cambios en el patrimonio. Bueno, quiero mostrarles un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, por aquí, bajé los estados financieros de Sura. Voy a mostrárselos. El grupo Sura. Y son estados financieros de periodos intermedios. Vamos a mirar para que ustedes puedan ver, puedan visualizar cómo comparan ellos. A ver, eso está en la página 9. Cómo comparan ellos sus cifras. Entonces, el estado financiero de periodo intermedio de Sura lo preparó con corte a marzo del 2018. Y fíjese, el estado de situación financiera lo está comparando, en marzo del 2018, lo está comparando con el último corte, es decir, con corte a 31 de diciembre del 2017. Entonces, alguien dirá, no, pero es que está comparando un año con 3 meses.
No porque el estado de situación financiera es un estado que se prepara a una fecha corte. Están comparando el corte a 31 de diciembre con el corte a 30 de marzo. Y la información es comparable, se puede preparar de esta forma. No así, no así con los estados financieros de periodo. Entonces, mire lo que pasa con el estado de resultados. Aquí con el estado de resultado, ahora sí lo comparan. A marzo del 2018 con marzo del 2017, o sea, periodo con periodo. Lo mismo sucede con el flujo efectivo y con estados de cambios en el patrimonio. Bueno, esta es la tercera, ¿no? Vamos en la tercera. Bien, cuarta característica, la uniformidad en la presentación. Uniformidad en la presentación. Entonces, es importante que la información se presente de manera uniforme en cuanto a su presentación y clasificación de las partidas, porque lo que queremos es que podamos hacer comparaciones y que podamos hacer un análisis de un año con otro. Entonces, vamos a ir al estado financiero aquí de KPMG, ir arriba. Los estados financieros tienen una estructura, ¿no? Que el preparador, el contador público, el preparador de la información financiera elige por política, ¿no? O la empresa, mejor, elige por política. Entonces, por ejemplo, aquí en estos estados financieros ilustrativos tenemos unas partidas que hemos escogido, ¿cierto? Tenemos unas agrupaciones, en este caso, pues están agrupadas las partidas de acuerdo a si son partidas corrientes y no corrientes. En fin, tenemos una estructura que hemos definido. Vamos a ver otro ejemplo, otro estado financiero. Mire, el estado financiero de Sura tiene una estructura diferente. Por ejemplo, en el estado financiero de Sura yo no veo la agrupación en partidas corrientes y no corrientes. Veo la presentación de las partidas de acuerdo a su liquidez en el caso de los activos y de acuerdo a su exigibilidad en el caso de los pasivos. No están las agrupaciones, no está la totalidad de los activos corrientes y pasivos corrientes. Entonces, esa estructura y las partidas que he escogido para presentar los estados financieros debe conservarse de un año a otro para que la información sea comparable. Si yo cambio esa estructura en un año porque creo que la voy a mejorar, creo que se va a presentar la información mejor, pues tengo que ese cambio tratarlo como si fuera un cambio en política contable, es decir, que tengo que aplicar de manera retroactiva el cambio, o sea que tengo que reexpresar las cifras de los periodos anteriores para que continúen siendo uniformes. Bueno, vamos para la quinta. Quinta característica, información comparativa. Información comparativa. Las entidades que presentan sus estados financieros de acuerdo a la NIF deben presentar tanto cifras como notas de revelación de forma comparativa, al menos con el año inmediatamente anterior. Porque yo necesito, como usuario de la información financiera, hacer proyecciones para saber si la empresa va creciendo o va disminuyendo en el tiempo sus indicadores. Entonces, la norma internacional dice que la información debe presentarse como comparativa. Entonces, miremos, otra vez aquí en los estados financieros ilustrativos de KPMG, vemos que tenemos las cifras de 3 años, ¿sí ven? Las cifras de 3 años. O sea, bajo norma internacional, yo no puedo presentar las cifras de un solo año en un estado financiero, a no ser que sea el primer año, pero el resto tengo que presentar siempre las cifras comparativas. Pero no solamente a nivel del cuerpo del estado financiero, sino en las notas a los estados financieros también. Las notas a los estados financieros también deben ser comparativas. Las notas de revelación, ¿sí? Las notas de revelación, como lo ven ustedes aquí. Por ejemplo, aquí está la nota 6 de operaciones discontinuas. Me presentan las cifras del 2012, las comparan con el 2013. Y la información cualitativa también tiene en cuenta esa comparación de qué sucedió con las cifras en los 2 años. Entonces, muy importante que la información sea comparativa. No podemos presentar la información de un solo periodo. Vamos en la quinta, nos falta la sexta. La sexta característica
La sexta característica es el criterio que debo tener para agrupar correctamente los datos teniendo en cuenta la materialidad. Entonces, es muy importante que la información esté muy bien agrupada. No es bueno tener estados financieros con muchas partidas. Deben agruparse las partidas similares. Hay partidas que por su naturaleza son tan diferentes que no se pueden mezclar, pero hay otras que sí se pueden mezclar y entre más pequeña sea la información para analizar o entre mejor agrupada esté, mucho mejor. Les voy a mostrar un estado financiero de la FIFA, estos estados financieros de la FIFA. Imagínense esta entidad, ¿no? Para que ustedes vean que uno a veces se confunde, uno a veces cree que entre más hojas o más grande sea el estado financiero es mejor, pero es todo lo contrario. Miren, les voy a mostrar el estado de situación financiera de la FIFA, o el balance, como lo llaman ellos, al 2013. Mire, esto que están mirando ustedes aquí es el balance a 31 de diciembre del 2013. Bueno, es una parte, ¿no? Una parte. Pero lo que quiero resaltar aquí es que ellos presentan una agrupación de tal forma que las partidas que le presentan al usuario sean de muy fácil análisis. Ellos en las notas de revelación sí presentan todo el detalle, todo el análisis en las notas de revelación. Pero en el cuerpo del estado financiero es muy sencillo, de tal forma que sea fácil de analizar. Quiero mostrarles acá en el estado financiero, en el estado de situación financiera de Sura, un ejemplo de agrupación. Aquí. Otros pasivos financieros, mire, estoy en la nota 6. Otros pasivos financieros es una partida que está dentro del estado de situación financiera por 2.279.000 unidades. Bueno, este estado financiero está expresado en millones de pesos colombianos. Entonces, vamos a ver la nota 6 para que ustedes se den cuenta que incluyen esos 2.279.000 que se presentan ahí. Entonces, la nota está en la página 49. Vamos a ir a la página 49. Aquí está. Está la nota. Otros pasivos financieros. Resulta que esos 2.279.000 incluyen obligaciones financieras, 1.858.000. Derivados financieros, la parte del pasivo de esos derivados financieros, estados financieros complejos, 333. Y arrendamientos financieros, 87. Es decir, fíjense ustedes que son diferentes partidas, pero todas cumplen con la definición de pasivo financiero. Entonces las agruparon en una partida que se llama otros pasivos financieros. O sea, no presentan dentro del cuerpo obligaciones financieras, derivados financieros, arrendamientos financieros, no. Sino que los agrupan y presentan aquí en el estado otros pasivos financieros. ¿Para qué? Para que el cuerpo del estado de situación financiera sea de fácil lectura, tenga la menor cantidad de partidas que sea posible. Ojo que no todas las partidas se pueden agrupar, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí tenemos una partida pequeñita de inventario, la tenemos, no la agruparon con ninguna porque el inventario es de una naturaleza muy definida, no se puede agrupar con otra partida, ¿sí? Pero las partidas que se puedan agrupar como las anteriores, las de la nota 6 que les mostré, deben agruparse teniendo en cuenta el criterio de materialidad. Bien, creo que terminamos. Entonces, ahí están los ejemplos en este tutorial NIF de esas 6 características que habíamos desarrollado en una vitamina NIF. Si usted quiere ver los criterios un poco más desarrollados en la norma internacional, puede irse a la vitamina NIF de estados financieros bajo NIF, 6 características, 6 características. Bueno, colegas, no olviden comentar este video y no olviden también escribir allí en los comentarios los temas sobre norma internacional que les gustaría que tuviéramos en cuenta en los siguientes videos. Adiós, un saludo. Si te gustó este video de Entrénate en NIF, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo video como este. 2. Deja en los comentarios los temas específicos de las NIF que te gustaría ver explicados en los siguientes videos. Lo vamos a tener en cuenta. Y 3.
Comparte este video con tus colegas profesionales de contaduría pública interesados en entrenarse en las NIF. Entrénate en NIF.com.